vamos a ver la segunda parte. Muchos cristianos, escúchame bien, hoy en día, pese a que vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, seguimos teniendo batallas sobre las que no hemos podido obtener victoria, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Ahora qué tipo de batallas? Como enfermedades, vicios, inmoralidades, abusos, violencia, problemas económicos, incluso brujerías, hechicerías, no, prácticas del ocultismo, todo tipo de males que lamentablemente llegaron a nosotros de una manera hereditaria, ¿no? Y eso es de lo que hemos estado hablando. Incluso se convierten en patrones de conducta que van de generación en generación. ¿Amén? Patrones de conducta que van de generación en generación. Entonces, si quizás tú has podido, ¿no? Vivir, ¿no? en tu caminata con el Señor, pero no te has podido librar quizás de la ira, ¿no? O de alguna situación muy difícil en tu vida, es importante que sepas qué es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo y que tengas el conocimiento que nos da la palabra para que podamos vencer, podamos derrotar, ¿no? Y no solamente nosotros, sino en las generaciones que vienen, ¿no? Y uno se da cuenta y dice, ¿por qué sobre mis hijos está pasando quizás esta situación? O quizás algo que yo tenía conocimiento, pensaba que ya habíamos nosotros quizás hecho libres, pero yo veo una repercusión en mi vida, en mi descendencia. Pero tienes que saber que el Señor quiere traer una victoria completa y total. Amén. Y esta mañana, en este ya mediodía, el Señor quiere traer libertad a cada uno de los que estamos acá. Amén. Ahora bien, a veces nos damos cuenta que en muchas circunstancias de la vida estamos envueltos, como les decía, en los mismos problemas que tuvieron quizás nuestros padres o nuestros ancestros, ¿no? Los mismos problemas, ¿no? Uno se ve envuelto en los mismos problemas, en las mismas dificultades, en las mismas situaciones. Y el motivo por el cual no podemos tener victoria es porque estas batallas, escúchame bien, se libran en el mundo espiritual. Amén. No es algo que lo podamos vencer con carne, con sangre, no es algo que lo podamos vencer de otra manera que no sea el poder de Dios para librar, para obrar, para realmente hacer las cosas de nuevo. Amén. Y es por eso que tenemos la herramienta de la guerra espiritual. Di conmigo, guerra espiritual. Guerra espiritual. La guerra espiritual nos invita a tomar autoridad en Cristo para romper todas las maldiciones que puedan venir en nuestro propio linaje y sacar a los espíritus, desactivar los espíritus familiares de en medio de nuestro hogar. Amén. Ahora recuerden, como decíamos el anterior domingo, que esta batalla se trata de usar la autoridad en el espíritu, ¿no? Como al final vamos a hacer, y también aplicar en acción de no volver a caer en lo mismo. Amén. Amén. De cerrar una puerta y cerrarla y tú tomar una decisión firme de no aceptar esto en tu vida, no aceptar esto en tu familia, poner el ejemplo y hacer todo lo que uno tenga que hacer para que ni tú ni tu familia sean afectados. Ahora, la guerra espiritual no se trata de positivismo, ¿no? Decir no me llega, ¿no? En la mente, no hacerse idea, ¿no? Sino realmente se trata del poder de Dios. Del poder de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar. El enemigo siempre busca que la gente haga altares de adoración a él, al enemigo, para que la maldición permanezca en sus vidas. Y uno no piensa, ¿no? Y dice, no, quizás abrir una puerta. Ahora, ¿qué puede ser adoración al enemigo? Puede ser de una manera directa, puede ser de una manera indirecta, ¿no? Quizás de una manera directa podría ser caer en todo tipo de prácticas de idolatría, de cosas que ya hemos dejado atrás, ¿no? Incluso tener otro tipo de creencias, ¿no? Y también de una manera indirecta, como les decía, a veces uno no sabe, ¿no? Pero a veces caer en una inmoralidad,
sexual fuera de las normas que el Señor ha dado, es adoración al enemigo. Y uno no sabe, ¿no? Si tú buscas en la palabra, realmente te das cuenta de todas las cosas que el Señor tenía razón en decirnos, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no era por molestar, sino porque uno levanta un altar al enemigo y la maldición, por lo tanto, permanece en ti. Y no puedes ser libre, no puedes prosperar. Y es por eso, lo que hablábamos el anterior domingo, también es de que dentro de cada persona hay una batalla generacional. El enemigo que trata que continúes a toda la maldición, en cambio el Espíritu Santo que trata de bendecirte y hace todo por bendecirte, ¿no? Entonces hay como una batalla, ¿no? De aquel que quiere que permanezcas subyugado, en maldición, en esclavitud, y el Espíritu Santo que quiere hacerte libre para levantarte, para prosperarte. Amén. Esta batalla, recuerda, no es solo por tu vida, sino por tu familia, por tu descendencia. Se trata de romper, de cerrar puertas. Y recuerda bien, escríbelo en la tabla de tu corazón, cerrar puertas es no volver a caer en lo mismo. Amén. Amén. Es como les decía, usamos la autoridad del Espíritu, pero también la acción. Decir, decido no, y que no voy a volver a caer en lo mismo. No, y ahí se libra la batalla, ¿no? Porque nuestra carne es débil, etcétera, etcétera. Ahora, los espíritus familiares son demonios que saben las iniquidades de tus antepasados y se quedan en la familia, aunque tus padres y tú ya hayan muerto, ya hayan pasado de esta vida, ¿no? Y perseveran por miles de años y están convencidos que es la herencia que te toca a ti, ¿no? Problemas económicos, no sé, todo tipo de abusos, todo tipo de vicios, todo tipo incluso qué sé yo, caer en pecados de engaño, como Abraham e Isaac, ¿se acuerdan, no? Que era el engaño que había en sus vidas, no eran capísimos para engañar, ¿no? Entonces, y eso se va manifestando en varias áreas de su vida, pero vemos que se repite generación en generación, ¿no? David, ¿no? En toda, quizás abrió una puerta muy grande con el pecado que cometió, lo pagaron sus hijos, ¿no? Y así uno va viendo, ¿no? Gedeón, que decía, no, yo en mi casa siempre hemos sido pobres, nunca hemos podido salir de la pobreza, y realmente se veía algo que no venía del Señor. Ahora, para poder seguir hablando en esto, recuerda que muchas cosas sí tienen un trasfondo espiritual, incluso enfermedades, ¿no? Pero muchas a veces de las enfermedades no tienen un trasfondo espiritual, sino simplemente porque uno se ha resfriado, simplemente que ya te ha tocado el momento de incluso de descansar, y bueno, ya no está funcionando en muchas partes quizás de tu organismo como deberían hacerlo, pero en lo que respecta a lo que podamos discernir, comprender, entender, vamos a creer y a librar la batalla. Amén. Ahora, si nuestros ancestros dejaron una herencia de maldad sin arrepentirse, entonces hay una puerta abierta que hay que cerrar en Cristo Jesús. Amén. Y uno se da cuenta porque si no, yo fui la primera generación de cristianos y no tengo entendimiento, no creo que mi familia antes haya creído en ti, o por ahí sí, ¿no? Pero no sé realmente, no me aseguro de que realmente haya un arrepentimiento, así que yo voy a cerrar esa puerta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos espíritus incluso se proyectan muchas veces como si fuera nuestra familia, ¿no? Hasta de manera sobrenatural, ¿no? Con visiones, voces, etcétera, ¿no? Por eso uno escucha, me ha hablado, me ha dicho, ¿no? O he sentido, o he visto, ¿no? Les hablo quizás de familias que no están en Cristo, o incluso ya los que están en Cristo y dicen, algo raro aquí está pasando, ¿no? Pero se proyectan de esa manera, ¿no? Hablan incluso y actúan como nosotros, las mismas costumbres, las mismas palabras, están asignados para destruir nuestro hogar, y una vez que se asientan, van a tratar de continuar la herencia, atacándote a ti, a tu descendencia, a los tuyos, no trayendo los mismos pensamientos, poniéndote en las mismas tentaciones que nuestros antepasados. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, dame discernimiento. Si hay algo que cortar, yo lo voy a cortar. Amén. Los espíritus familiares además conocen tu pasado, juegan con él y te lo recuerdan. Porque a veces no podemos tener sanidad
porque seguimos recordando, no nos perdonamos a nosotros mismos, seguimos envolviéndonos en nuestro pasado, ¿no? Y es por eso que Jesús vino a deshacer todas estas obras, ¿no? Y su obra es tan completa, Él vino a deshacer todas las obras del diablo, dice la Escritura. Vino a deshacer todo este tipo de maldiciones. Ahora, como yo te decía, sí, pero el Señor ya pagó en la cruz, yo confío en la cruz. Efectivamente, ¿no? El Señor ya ha hecho una gran obra en la cruz, pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de que eso se manifieste en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cuándo termina todo esto, ¿no? Esa cadena, ¿no?, de ataques, qué sé yo, termina cuando demostramos, ¿no?, al espíritu familiar que en nosotros, en nuestra vida y en nuestra casa no tienen más entrada por ningún lado. Cuando decimos no, cuando decimos yo voy a cerrar una puerta. Así que mucha atención. Ahora, ¿cómo te das cuenta que un espíritu familiar está actuando? Esto, préstame mucha atención. Cuando a veces tienes ciertos impulsos que te llevan a hacer lo malo, o a caer en algo, o a cometer algún pecado. Incluso lo tomas como algo normal en ti. Dices, sí, es algo normal, yo siempre he sido así. ¿Tú crees eso? Que sí, yo siempre he sido, qué sé yo, una persona, no sé, les voy a poner pasivo-agresiva, digamos, ¿no? ¿No? Que de repente no estallo en ese momento, pero en el momento que menos me imagino, estallo, ¿no? O al revés. Y es algo incluso que a veces no podemos controlarlo, lo tomamos como algo automático en nuestras vidas. Y lo que tienes que saber es que el Señor puede transformar, el Señor puede cambiar, el Señor hace una obra completa en sus hijos. Amén. Y algo que siempre cuento, porque no me creen, ¿no? Cuando más o menos antes de yo de llegar al Señor, unos años antes, yo era la persona más acomplejada que podía existir en la vida. Yo no podía hablar a las personas de frente ni mirarlas a los ojos. Tenía muchos complejos, muchas heridas, ¿no? Y ahora vean, digamos, ¿no? Aquí estoy hablando con todo el mundo, sin vergüenza. ¿Y quién hace esas obras? Dios. Dios cambia, Dios transforma. Amén. Cambia por completo. De lo que no es, hace algo que es. Porque ese no es el plan para tu vida. Lo negativo, lo malo, andar en cadenas, en prisiones, no es su plan. Él puede darte la victoria, pero tenemos que entender el mundo espiritual, tenemos que entender que hay una batalla que se libra, tenemos que entender, tenemos que creer, decirle, Señor, tú me has dado autoridad y yo voy a comenzar a usar esa autoridad, voy a comenzar a declarar libertad en mi vida, en mi familia, voy a cerrar todas las puertas. Amén. Ahora, pasemos a lo siguiente. Para derrotar a los espíritus familiares debemos confrontar al hombre fuerte. Di conmigo, hombre fuerte. Lo malo es que son espíritus muy perseverantes, ¿no? Y es que no debemos de despegarse de todo lo que hacemos día a día, ¿no? Porque son astutos, ¿no? No es que digamos así, ya, digamos, te dejo, bueno, disculpa, digamos, no va a ser así, ¿no? Sino que es algo que en el momento que menos, y muy pacientes, ¿no? En el momento que menos te lo imaginas, se puede abrir una puerta. Quizás no en ti, pero en tu descendencia o en alguien de tu familia. Amén. Lucas 11, del 20 al 26, léelo conmigo, dice así, el versículo 20 de Lucas 11 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Amén. Qué increíble, dice, el dedo de Dios echa afuera. Qué increíble, es el poder de Dios. Amén. Amén. Ustedes no saben lo que sucede cuando alguna persona es libre. Y el Señor quiere hacerte libre. Dice, con su dedo, dice, si yo echo fuera a los demonios, si hay manifestación, y si sale y realmente uno es libre, dice, el reino de Dios ha llegado aquí. Amén. Amén. Entonces no es algo que estamos hablando, que uno se emociona, que uno dice, no es algo real. Lo hemos visto. ¿Cuántas veces en la congregación hemos visto el poder de Dios en las vidas? Amén. Versículo 21, cuando un hombre fuerte, y está hablando de un espíritu familiar, una potestad, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. ¿Quién es el palacio? Tú, la casa, ¿no?
Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín, ¿no? Cuando dice, pero cuando uno más fuerte que lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Entonces uno dice, tiene que ser más fuerte, ¿no? Para vencer. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Y el contexto en lo cual el Señor Jesús estaba diciendo esto era porque le estaban cuestionando de que Él liberaba a las personas y expulsaba a los demonios, pero por el mismo demonio, ¿no? Imagínense, y Él, por eso el Señor les dice, cualquier blasfemia contra el Espíritu de Dios no va a ser perdonada, etc. Y Él les está diciendo, vengan conmigo, caminen conmigo. 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, qué increíble cómo vea, y es algo lógico, ¿no? O sea, la casa está vacía, pero si uno se descuida, no se llena del Espíritu Santo, no cierra puertas, se aleja del Señor, no está ahí perseverante, entonces como el hombre fuerte que habitaba, estaba ahí todo solo, vagando, digamos, dice, volveré a mi casa a ver cómo va, vuelve, visita y trae, dice, y ve la casa arreglada, ve la casa ahí vacía, pero toma otros 7 peores, no habitan, empiezan a habitar nuevamente, dice que el estado de esta persona es peor que al principio. Por eso vemos a muchos cómo se alejan del Señor y ya no pueden volver, ¿no? Entonces, y el enemigo usa todo, ¿no? Especialmente la vergüenza, si no es que por vergüenza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está enfermo, dices, no, es que, no, pero anda al médico, no, es que me da vergüenza ir al médico. Es lógico, ¿no? Uno va al médico. Pero realmente el Señor quiere que nos acerquemos a Él para ser sanados, etc. Amén. Ahora, escúchame bien, los espíritus familiares traen velos y ceguera espiritual. ¿No? Y eso hay que realmente reconocer, ¿no? Ahora, algunos de los espíritus familiares que actúan, ¿no? Como les decía, pueden ser todo tipo de violencias en medio del hogar de la familia, agresiones, ¿no? De todo tipo, idolatrías, ¿no? Ira, ¿no? Que pasa mucho, se ha manifestado mucho en este tiempo, ocultismos, brujerías, desobediencias hasta de las más mínimas cosas, ¿no? Al Señor y a cualquier autoridad, ¿no? Incluso los espíritus familiares alimentan las heridas de rechazo, heridas del alma, ¿no? Que generalmente uno identifica las heridas, alguna herida de rechazo, cuando quizás en tu comportamiento tú, digamos, le huyes a todo evento social, ¿no? Decir, no, te sientes incómodo, no te sientes en casa, nunca te sientes bien en ningún lado. Entonces, esa es una herida que hay que sanar. Esa es una herida que no tienes que permitir que se alimente, que los espíritus malos alimenten eso, ¿no? Tú tienes que decirle, Señor, tú no me has hecho así, tú me has hecho una persona segura, me has hecho una persona firme, etcétera, etcétera. Incluso en el caso de la brujería, el ocultismo, ¿no? Estos espíritus siempre van a tentarte a que uno consulte siempre a cosas místicas, a brujos, ¿no? Incluso ya yo les hablo de esto, pero siendo cristiano, Angie, siendo cristiano, ¿no? Tienes como que la tentación, y yo les hablo de todo lo que hemos visto todos estos años, de caer nuevamente, de creer, en confiar en otras cosas que no son del Señor. Amén. Por eso debemos mirar y discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no. Y ser astutos también, pero como serpientes. Eso dice la Escritura. Pero Angie, las serpientes son malas. En realidad no todas son malas, ¿no? La palabra nos dice, sean inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. En el sentido de que para hacer todo lo bueno, para decir, Señor, yo no voy a caer en pensar de que aquí no está actuando algún velo en mi vida, yo quiero sacarlo, no está bien lo que yo estoy haciendo o no está bien lo que estamos pasando, y yo voy a buscar que realmente el Señor opere en mí.
Amén. Y uno se da cuenta si quizás está letargado espiritualmente, si está apenas en su caminar con el Señor, si está, digamos, algo está pasando en el Señor. No es la voluntad del Señor que tú andes así. Él quiere realmente que tú te des cuenta que hay muchas formas como el enemigo ataca, especialmente con ceguera, para atar, para manipular el alma. Amén. Para realmente vivir en todo este tiempo, estos últimos años, lo que he estado escuchando mucho es que muchos hijos de Dios e hijas de Dios han vivido, quizás el enemigo no les ha podido atacar con nada más, y ya los ha atacado mucho con depresión, con oscuridad en su vida, con tristeza, con desaliento, con desesperanza. ¿No? Y uno realmente dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Y uno se da cuenta y dice, pero Señor, en tu palabra tú has dicho que nos das gozo, nos das paz, nos permites tener una vida estable, gozosa, incluso en medio de las tribulaciones. A los que son como Pablo, dice que venga, ¿no? Que venga más, me hace eso. Eso es lo que vas a pensar, de verdad, cuando vayas madurando en el Señor. Nada te va a hacer frente, pero no por tu carácter, sino porque te vas a dar cuenta que eso es bueno. Dice, vas a decir como David, sea el aceite sobre mi cabeza, que me purifique. Dice que cuando mis hermanos, dice, no me critiquen, no me va a doler. Dice, seas como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza no lo rechace. No, y el Señor se va a encargar de ellos. Pero ahí uno va diciendo, Señor, todo resulta bien a aquellos que aman al Señor Jesús. Amén. Ahora, escúchame, y esto es algo que igual tienes que saber. Los espíritus familiares actúan como los vengadores de sangre. Ahora, ¿qué es eso? ¿No? Vamos a leer Deuteronomio 7:9. Esta es una figura de orden que el Señor daba para enseñarnos sobre el perdón y la protección de Dios. Deuteronomio 7, Números 35, Números 35, del 25 al 29, dice así: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre. Y un poco les doy el contexto. Decía, si tú matas a alguien, era así, ¿no? Sin querer, y a veces que se te ha pasado la mano, ¿no? Realmente metiste la pata, completamente, ¿no? Dice, pero el Señor daba en el tiempo de Moisés una revelación muy grande y una norma. Dice, la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. Lo que sucedía es de que esta persona cometía un pecado. Entonces, lo que el Señor les había dicho, ya has cometido un pecado muy grave, muy fuerte. Entonces, huye a las ciudades de refugio. ¿No? Habían ciudades donde podías huir ahí y nadie podía acercarse a ti, ¿no? Porque obviamente la persona a la cual fue afectada era el vengador de la sangre, o sea, quería sacarte la mostaza, ¿no? Sacarte la mugre, decir, ¿qué es lo que has hecho? Y te iba a perseguir. Pero si tú ibas a la ciudad de refugio, el vengador de la sangre no te podía hacer nada ahí, porque estabas bajo la protección del sumo sacerdote. Y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Pero si el homicida, versículo 26, sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre, porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra. Estas cosas serán por norma de derecho para vosotros por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. No, entonces no me digan que no hay perdón de Dios. Quizás, yo no sé con quién te identificas, puede ser el que ha dañado o el dañado, ambos, ¿no? Pero aquí el Señor les decía, hay perdón para cualquier persona. Si estás en la ciudad de refugio, bajo la protección del sumo sacerdote. Pero si tú te sales, dices, ay no, muchos no me gusta este lugar, que no sé qué, sales y el vengador de la sangre, la persona que ha sido afectada, te ve fuera, puede tomar tu vida, decía, y no va a ser culpable porque tú te has salido del lugar de refugio.
Entonces, por eso la iglesia tiene que ser un lugar de perdón. Por ejemplo, cuando yo leo esto, yo me identifico con la persona que ha cometido pecados. Porque uno no ve su condición, ¿no? Cuando estás delante del Señor, dices, no, Señor, yo aquí, en vez de ser el damnificado, yo creo que he sido la persona que ha hecho daño. Por mínimas cosas, desde cosas grandes hasta cosas pequeñas. Entonces me regocijo porque sé que hay perdón para mí. Sé que hay gracia. No me lo merecía. No me lo merecía. Señor, gracias. Porque hay perdón. Si permanezco en la ciudad de refugio, hay perdón en ti. Amén. Hay perdón. Ahora, al que fue afectado, es como que igual enseña a perdonar. Amén. Enseña igual a perdonar. Entonces, esto no lo digo yo, lo acabas de leer, lo hacía el Señor, que es misericordioso y perdonador. Amén. Ahora, después que el Señor decía, no te preocupes, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor también hace eso si tú has sido dañado o dañada. También, ¿no? Pero a veces a mí me gusta no ver mis pecados, porque cuando veo al Señor, digo, Señor, no soy nada. Yo creo que en eso muchos estamos de acuerdo, ¿no? Decir, no merezco no perdonar a mi agresor, porque lo que yo te hice a ti, no se compara, y tú me has perdonado, no se compara con lo que me hicieron a mí. Amén. Así es. Entonces, qué increíble el Señor. Ahora, ¿qué pasa, no? Que los espíritus familiares actúan como los vengadores de sangre. Te sales de la ciudad de refugio y vuelve. Lo que leíamos, ¿no? Vuelve el hombre fuerte a habitar, etc. Entonces tenemos, ¿no? Por eso que estar atentos y estar activos en el Espíritu. Amén. Activos, activarte cada día, decir, Señor, hoy abro las puertas a tu presencia. No voy a permitir, no, que entre en mi vida, no sé, te pongo un ejemplo, depresiones, angustias, iras, qué sé yo, no voy a permitir, Señor, yo abro mi corazón a tu Espíritu. Amén. Ahora, lo cierto es de que si nosotros hemos aprendido igual, que si nosotros no cerramos esas puertas, pueden volvernos a atacar. Y es eso lo que no debemos de permitir. Ahora, ¿de qué manera no podemos no cerrar esas puertas, ¿no? Cuando cometemos, escucha bien, actos de rebeldía y de desobediencia a la voluntad de Dios. Me salgo de la ciudad de refugio y digo, Señor, no quiero nada, ¿qué me importa? ¿No? Cuando el Señor nos dice que no hagamos algo, pero lo hacemos. Amén. El Señor dice, no es no. Y uno lo hace, ¿no? Y el Señor te dice, pero haz esto, y no lo hace, ¿no? Y entonces es ahí donde decir, ahí me estoy saliendo de la ciudad de refugio. Aunque no quiera verlo de esa manera, ¿no? No se trata de solo ir todas las veces y no faltarme una reunión. Sí, eso es clave, pero también de que uno obedezca al Señor. Amén. Que uno diga, ya, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, no es a mi manera, es a la tuya. Antes he hecho algo por desobedecerte, me ha ido mal, pero ahora quiero obedecerte. Amén. Solo hay que obedecer, nada más. Él sabe más que nosotros. Amén. Por eso vemos que hay personas que han estado muy bien en el Señor, pero se apartan completamente. No es porque se han salido de la ciudad de refugio, ¿no? Se han salido de la protección del Señor. Ahora, como les decía, ¿no? Si los espíritus familiares ven que te has salido de la ciudad de refugio, se desata una persecución, ¿no? Incluso, y van a procurar de toda manera que vuelvas a caer en lo mismo que tú ya habías dejado atrás. Amén. Entonces, y acá tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los varones, porque ellos son puerta de su familia. Entonces, puede ser que si se apartan de la ciudad de refugio, viene ataque no solo a él, sino si están casados, a su esposa, a sus hijos, y viene, ¿no? Y uno se da cuenta y dice, ¿pero por qué? Porque el varón es cabeza. No solo es cabeza para que él pueda tomar decisiones en el hogar, sino también es cabeza que tiene una responsabilidad de buscar a Dios, de cerrar puertas en su hogar. Amén. Y aquí en esta región del mundo hace mucha falta.
Hace mucha falta realmente que se levanten varones que velen por su familia, velen por sus hijos y realmente se vea el reflejo de Jesús en cada uno de ellos. Las mujeres también tienen otro rol, sí, no pueden estar abriendo puertas para nada, amén. Ellas pueden cerrar, pueden limpiar en el Espíritu, son usadas por el Señor, pero hay que cumplir nuestros roles, amén. Ahora bien, también sucede, hemos visto en edificios, ¿no?, que a veces un espíritu familiar actúa y todo el edificio es contagiado, ¿no?, o todo el lugar, en medio del lugar donde estamos. Por eso, escúchame bien, hay que poner alabanza, oración todo el tiempo. Si puedes poner alabanzas en tu casa, alabanzas en la oficina en cuanto llegues, trata de llegar 15 minutos antes y entregue ese día al Señor ahí mismo, ¿no? Hay muchas facilidades ahora. Dile, Señor, yo te entrego el lugar de mi trabajo, te entrego el lugar, y empiezas a declarar el poder de Dios. Vas a ver que el ambiente cambia, amén. Ahora, los espíritus familiares, como les decía, tratan de influir en las heridas del alma. Salmo 147:3. Salmo 147:3. Dice la Escritura: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, el Señor. Amén. Porque nosotros, todos nosotros, necesitamos una administración. Lo que hacemos como seres humanos es cerrarnos, no le permitimos al Señor sanarnos, no le permito, y no, estoy bien así, porque ya nos hemos acostumbrado a que estamos bien así, y punto, ¿no? Pero el Señor quiere sanar, no le permitimos, rechazamos. Pero tienes que saber, ¿no?, que el Señor quiere sanarte, porque en toda herida que has podido tener en tu vida, se te ha robado tu autoestima y ha creado grietas en ti. Entonces no es algo que el Señor no puede sanar, Él puede sanar. Solo hay que abrirnos a Él. Hay que dejar que Él trabaje en nosotros. Todas las personas no nos libramos de muchas heridas que ya hemos podido vivir, agresividades físico y verbales. Y si nos ponemos a hablar de eso, algunos han vivido cosas terribles, rechazos, ¿no?, desilusiones, traiciones, males, ¿no? Y es difícil abrir el corazón, pero si le dejamos al Espíritu Santo que Él nos sane, Él va a hacer una gran obra. Amén. Los espíritus familiares también actúan a través de personas malintencionadas, ¿no? Y la palabra los llama impíos, ¿no? Dice la Escritura, Jeremías 5:26, porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho, ponen trampa, atrapan hombres. Lo que sucede es que a veces actúan estos espíritus para que otras personas, ¿no?, muy cercanas a ti, te saquen del lugar donde Dios te ha puesto, o de la voluntad de Dios en tu vida, el servicio que puedes estar haciendo, la posición en la cual puedes estar, o todo lo que has podido lograr en el Señor. Jeremías 5:26. Entonces uno tiene que decirle, Señor, ayúdame a que nada de lo que me digan otras personas me influya a mí. Yo tengo que seguir en tu voluntad, en lo que estás haciendo en mi vida, con firmeza. Amén. Los espíritus familiares, ya estamos acabando, también se mueven en los traumas que tenemos. Los traumas son experiencias tan profundas que afectaron nuestras emociones y nos impactaron de por vida, ¿no? Incluso nos ataron, porque no podemos quitar de nuestra memoria los hechos vividos. Nos sigue atormentando, un trauma, ¿no? Recuerden que la mente es el alma, eso hemos aprendido, ¿no? Somos alma, somos cuerpo, somos espíritu, somos alma. En el alma está la mente, las emociones, ¿no? Y acá es donde se genera la batalla, ¿no? Incluso son experiencias donde has podido verte envuelto en un peligro, ya sea de muerte o en algo trágico, y piensas que no puedes salir de eso, ¿no? Incluso cuando los traumas no se confrontan, no se ponen delante del Señor, recibimos temores en nuestra vida, emociones fuertes,
si no son tratados, no hay cómo quizás deshacernos de las sensaciones que hemos tenido cuando hemos sufrido algún asalto, ahogarnos, golpes, violencia, incluso solos y hemos sido abandonados, ¿no? Entonces todo eso el Señor quiere limpiar. Amén, quiere realmente obrar, su espíritu, no sé cómo decirte, realmente Él quiere sanar tu corazón. Amén, y que comprendas todo esto. Los espíritus familiares se mueven en las emociones de uno, ¿no? Cuando una herida no admite curación, se produce un trauma, ¿no? Y no quieres, pero es porque estás herido, necesitas una sanidad y solo el Señor nos puede sanar. Amén. Tenemos que tratar con el pasado, entender el perdón de Dios. Necesitamos ministración del Espíritu Santo y tienes que comprender que muchas de las cosas no fueron tu culpa. Amén. Pero sí tu deber es confrontarlas, ponerlas delante del Señor. Si no las has hecho hasta ahora, hay que ponerlas. Si te sigue atormentando, hace años he pasado un curso, Angie, de sanidad y lo he puesto delante de Él, yo creo que ahí acabó. No, pero si te sigue atormentando, hay que ponerlo delante del Señor. Ahora, quizás podemos tener traumas, pero no sabemos, ¿no? Y es ahí donde las cosas suceden. Vamos a leer Jeremías 30:12. Así muchas veces el Señor ha visto a su pueblo, dice, porque así dice el Señor: incurable es tu quebranto y grave es tu herida, ¿no? Y le decía, yo te quería sanar, pero tú no querías que te sane, no, le decía el Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo te abro mi corazón, ¿no? Y yo quiero realmente que nada aprisione mi vida, porque generalmente los traumas producen temor. Y en el temor, y ¿qué pasa cuando hay temor en la vida de uno? Es que le damos una puerta abierta a que el mundo espiritual maligno gobierne sobre uno. Entonces el temor no es de Dios. No temas nada, no temas, echa afuera. Si tienes miedo, cualquier cosa, el futuro, el porvenir, lo que está pasando, no des lugar al enemigo, echa fuera el temor. Amén. Y si viene alguna vez a tu vida, acuérdate de esto, decirle, no permito el temor en mi vida. Amén. El temor causa además rechazo de muchas cosas, ¿no? Como les decía, que no estás cómodo, no te sientes cómodo en ningún lugar. Amén. Los espíritus familiares también causan inestabilidad emocional, ¿no? Donde no podemos generar una disciplina, un orden. Queremos salir adelante, pero un día nos sentimos bien, otro día nos sentimos mal. Entonces no podemos salir adelante, ¿no? Vivimos en un desorden en todas las áreas de nuestra vida y no permitimos progresar. Progresar, escucha bien, es salir adelante, tener metas, tener visión, ¿no? Ser una persona laboriosa, ¿no? Prosperar, ¿no? Trazarte metas y caminar sobre ellas. Voy a alcanzar esto, voy a alcanzar lo otro. No dejar que nada te mueva de eso, te ponga inestable en tus emociones, ¿no? Sino que tú puedas alcanzar las cosas. Amén. Los espíritus familiares también traen acusación y producen culpabilidad, constante acusación, constante culpabilidad en tu vida, como Judas, ¿no? Que fue atormentado realmente por todo lo que había pasado, ¿no? Vamos ya a pasar a lo último. Ahora, ¿cómo confrontamos los espíritus familiares? En oración, escúchame bien, vas a usar estas palabras. Lo primero que vamos a hacer es quitar derechos legales, ¿no? ¿Qué es lo que Angie, qué es lo que estás diciendo? No, lo que sucede es que cuando nosotros pecamos, damos derecho legal al enemigo a que nos destruya, porque el pecado es muerte y es esclavitud. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y usar las palabras de Daniel, yo y mi casa, Señor, te pedimos perdón por la ira en nuestra familia. Te pido perdón por el temor. Te pedimos perdón por, no sé, y ahí vas uno diciendo la lista. Y usas en oración estas palabras: en el nombre de Jesús quito los derechos legales al enemigo sobre mi vida, mi familia y mi descendencia. Amén. Se quitan los derechos legales. Luego
se cortan las herencias de maldad. Usas igual tu boca, usas tus palabras. No temas, no, tienes que hablar. Ahora obviamente, digamos, si lo dices a voz en cuello, todo el mundo se va a enterar, ¿no? Pero puedes hacerlo en una voz, en tu casa, en el lugar donde estás, donde tú puedas tomar autoridad y no tengas temor de hablar, de decirlo, amén. Se cortan las herencias de maldad, corto maldición, no sé, de pobreza, de deudas, en el nombre de Jesús, de mi vida y mi descendencia, lo mismo, ¿no? También vamos a tener cuidado con toda palabra dicha que no edifica en nuestra familia. Eres un tonto, no puedes, eres una tonta, no puedes, o yo soy un tonto, yo soy así un fracasado, una fracasada. Quita toda palabra ociosa dicha de tus labios. No lo vuelvas a decir más, porque la palabra produce algo. Entonces hay que cortar toda palabra que yo pueda decir, ¿no? Amén. Que condena, que ata a uno, ¿no? A una familia. Ahora, también lo que tenemos que hacer es en oración soltar todas nuestras ligaduras emocionales, recuerdos, memorias, renunciar quizás a lo que, hasta objetos, ¿no? Que nos pueda conectar con traumas del pasado. Eso quizás Michael nos va a explicar más adelante, ¿no? Sobre unas cosas más importantes que debemos de saber, ¿no? Y finalmente, no traigamos nada abominable a nuestra casa, desde actitudes hasta objetos, ¿no? Pueden ser hasta cosas que no parecen malas o religiosas. Dile, Señor, mostrame qué me está atando al pasado, qué me está atando, lo corto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a ser ministrados. Ahora, para ser ministrados por el Espíritu Santo, tenemos que derramar nuestra alma. Amén. Justamente para no tener traumas. Delante del Señor, derramar todo, no todo, a veces lo hacemos muy estructural, muy rutinario delante del Señor, como una religión, pero no dejamos que el Señor nos ministre, ¿no? Es como que Él quiere hacer algo y de repente, no, Señor, ya ha acabado mi tiempo de oración, me voy, digamos, ¿no? O ya acabó, y no le ponemos, o le ponemos un constante límite al Señor, sino tienes que dejar que Él te ministre todo lo que necesitas, sacar la tristeza, el rencor, la amargura, quitarlo, eso libera. Amén. Entonces yo te invito a que en esta hora lo podamos hacer delante del Señor, lo que podamos hacer ahora. Amén. Ponte de pie, por favor.